De regreso estamos en nuestro programa Así se expresa. En los últimos tiempos han habido muchos temas a nivel internacional y también nacional en el aspecto económico. Y para hablarnos sobre eso y cómo nos afecta, tenemos al CEO de Invertix, Javier Trujols. Bienvenido. Buenas tardes, Abril. Muchas gracias por estar aquí. También buenas tardes, Kelvin. Y pues, siempre es un placer compartir con usted y con todos los televidentes. Aunque no estuve en la entrevista pasada, pero yo vi el programa. Claro, por supuesto. Porque yo tengo que... ¿Aprendiste cómo invertir? Claro. Okay. Voy a tener que dar una buena propuesta de un banco. Voy a tener que visitarlo. Esa es la idea. Pero tú puedes buscar esa propuesta en Invertix. Sí, Ahí te dicen cuáles son las mejores. Por eso lo tenemos aquí. Así es. Javier, dinos una cosa. Durante el último año se ha estado hablando de una posible guerra comercial, sobre todo después que Trump fue elegido como presidente de los Estados Unidos. Se ha dado una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China, y ahora se suman México, Canadá y la Unión Europea. Pero, ¿qué es realmente una guerra comercial? ¿Por qué se habla tanto del tema? Sí. Una guerra comercial que, por cierto, ya la inició el presidente Trump en Estados Unidos, la guerra comercial es cuando un país se imponen aranceles mutuamente. Aranceles son impuestos a las importaciones o a las exportaciones, depende cómo tú lo veas. Pongo un ejemplo en concreto. Por ejemplo, para explicar lo que es una guerra comercial, voy a poner un ejemplo. Si Estados Unidos quiere importar algún producto de China, por ejemplo, una varilla de acero que China exporte a Estados Unidos, esa varilla de acero cuesta $4. Entonces, si Estados Unidos le impone un impuesto arancelario a esa varilla de 25%, entonces sería $5. Entonces, ese producto se vendería en Estados Unidos, exportado de China, importado a Estados Unidos en $5. Entonces, el motivo por el cual se imponen los aranceles es para desincentivar a los americanos, en este caso, de comprar productos en el extranjero y comprar productos a nivel local. Y fomentar así la venta de productos en Estados Unidos, pero también el tema es que eso va a funcionar siempre y cuando los productos a nivel local sean más baratos que lo que se está importando. Si no sucede esto, ¿cuáles serían entonces las consecuencias? Es el temor que tiene todo el mundo durante todo el año hablando sobre el tema. La consecuencia es que, claro, cuando, vamos a decir, Estados Unidos comienza o le declara, vamos a decir, una guerra comercial con este tema de los aranceles a China, que fue el primero que le impuso unos aranceles. De momento van casi $50 billones de productos que se van a ver afectados por estos impuestos arancelarios. Las repercusiones son devastadoras, no solamente para China y para Estados Unidos o México o Canadá o la eurozona, o sea, repercute en todo el mundo, incluso repercute también en República Dominicana, que más adelante lo comentaré. No de forma directa, pero sí puede repercutir. La consecuencia es lo que ha ocurrido, que los países a los cuales Estados Unidos le ha impuesto estas tarifas, pues también han tomado represalia comercial y le han impuesto tarifas a las exportaciones de Estados Unidos. ¿Eso afecta al mundo? Eso afecta a todo el mundo y al final el que más termina, valga la redundancia, afectado es el consumidor final. Que somos nosotros. Que somos nosotros, porque por el ejemplo que le comentaba antes, si el producto, muchas veces, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Estados Unidos, el americano, pues, o en cualquier otro país, pero vamos a utilizar el ejemplo de Estados Unidos, a veces no tiene otra opción que comprar la materia prima porque no se produce a nivel local. Entonces, le va a salir más caro importar ese producto. La mano de obra, como sabemos, es más cara en Estados Unidos y en países industrializados que como pueden ser en China. Es muy difícil competir con China porque son muchas personas que están acostumbradas a que le paguen un salario bastante bajo y son muy productivos. O sea, que es un tema también del tamaño de la población. Sí. Entonces, realmente las consecuencias que puede tener es que pues las personas le salgan... la guerra comercial y los aranceles generan un efecto generan inflación. Inflación en la subida generalizada de los precios. Entonces, esto es uno de los miedos o de los efectos más severos que puede tener una guerra comercial en la subida generalizada de los precios. Las empresas que están expuestas al comercio internacional, sobre todo productos de materias primas, los agricultores,
que dependen mucho de las importaciones y de las exportaciones, esos son los que se van a ver más afectados por la subida de los precios. Pero eso no va en contra de lo que quiere Trump, porque Trump y Estados Unidos lo que quieren es proteger las empresas nacionales. Sí. Se supone que en el libre comercio, en el mundo globalizado que existe hoy en día, no debiera de tener que de tener que proteger las empresas nacionales. Pero desde el punto de vista de Estados Unidos, yo diría que a veces uno puede pensar tiene sentido, porque cuando tú tienes que competir con un país que tiene 1.300 millones de habitantes, que tiene lo que tú dices, que la mano de obra es muy baja, y lo mismo pasa con India, que también se utiliza mucho para hacer mano de obra, y que además tienen mucho dinero para invertir. ¿Cómo es posible que una empresa, un país, desde ese punto de vista más pequeño, pueda competir? No terminaríamos al final, si no se hace lo que hace Trump, de que China o India o cualquiera de esos países con esa cantidad de habitantes terminen con un monopolio comercial, siendo dueñas de todo. Mira, es una buena pregunta. El libre comercio y el proteccionismo, como todo en la vida, ambos tienen sus pros y sus contras. Obviamente, si tú eres una empresa, el proteccionismo funciona, por ejemplo, cuando un país está intentando desarrollar una industria en concreto. No sé, aquí, no sé, por ejemplo, nosotros que queremos desarrollar la industria del café. Entonces, las medidas proteccionistas funcionarían en ese caso para darle valor, o sea, para darle valor al producto local y también para que las personas, o sea, para generar empleo a nivel local y para que no ocurra lo que tú dices, que básicamente pues las personas por el libre comercio le compran a otros países y no a República Dominicana. Entonces, en ese caso, para proteger la industria, quizá a corto plazo también la política proteccionistas pues generen empleo, pero a largo plazo se ha probado una vez en la historia que no funcionan. Incluso ya del 1980 en adelante, el mundo pues lo que se ha utilizado es el libre comercio y tratados de libre comercio, porque hoy en día vivimos en un mundo interconectado, que todos los países dependen uno de otros. Entonces, si comienzan a imponerse aranceles entre sí, pues básicamente lo que va a generar es una subida generalizada de los precios, y así es como nos puede afectar a nosotros. Por ejemplo, si nosotros queremos importar un producto, no sé, acero, que por cierto, los aranceles en concreto Estados Unidos le ha impuesto y viceversa aranceles. Se comenzó con los aranceles, imponiéndole un arancel de un 25% al acero. Me refiero el presidente Trump, a las importaciones de China, y un 10% al aluminio. Imagínate, hay miles de productos a nivel mundial. La industria automotriz, que es la que él quiere revivir. Exacto. Usa acero. Usa acero, la industria de aviones, la industria de construcción, o sea, depende muchísimo del acero. Entonces, realmente, si los países no le queda otra opción que importar productos más caros, por ejemplo, si China tiene que importar productos de Estados Unidos que le van a salir más caros vender en su mercado local, pues si nosotros importamos de China, nos va a salir más caro también a nosotros. Claro. Porque, por eso vuelvo a reiterar que las guerras comerciales inciden de forma negativa en cuanto a la subida de precios, más acelerada de lo previsto. Y hablando de precios, ¿qué está ocurriendo con el petróleo, que está aumentando el combustible? Sí, el precio del petróleo ha estado muy volátil en los últimos meses, debido principalmente a dos razones. Que la primera es, la tendencia debería ser hacia la baja, porque en la última reunión de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se llegó a un acuerdo para aumentar ligeramente la producción. Entonces, si se aumenta la producción, pues entonces hay más oferta y menos demanda, entonces por ende el precio baja. Pero el tema de Israel y esos países que no están en la OPRE es otra circunstancia. Exacto, eso es lo que pasa, porque es que es muy difícil, o sea, Estados Unidos tampoco es parte de la OPEP, me parece que no. Sí, Estados Unidos. Estados Unidos sí. Canadá no es, perdón. Ni Venezuela ni Israel. Exacto, Estados Unidos sí, pero ni Canadá, ni Venezuela, ni México son parte de la OPEP. Entonces, incluso hasta entre los países miembros de la OPEP es muy difícil de ponerse de acuerdo. Y eso que tú dices es cierto. Por ejemplo, salió el otro día, hace unos días, pues Arabia Saudí rompió un poco ese acuerdo, o se dijo a nivel internacional que rompió un poco ese acuerdo y quería venderle pues más petróleo de lo que habían acordado en la reunión, sí, a ciertos clientes
importantes de ellos. Preferenciales. Entonces, eso por un lado. Pero entonces, ahora también el presidente Trump le ha dicho a sus socios comerciales... Que lo va a sancionar. Exacto, no, a Irán, exacto. Le ha dicho a sus socios comerciales que no importen petróleo de Irán. Irán es uno de los mayores productores del mundo de petróleo. Entonces, por un lado, está... la OPEP supuestamente ha acordado en aumentar la oferta, pero por otro lado, el presidente Trump, en mi opinión... no quiere que le compren a Irán y a Venezuela, que también es uno de los mayores productores. Entonces son como medidas contradictorias, entonces eso está generando mucha volatilidad en el precio del petróleo, que me parece que cerró la semana alrededor de los $70. Sí, estaba a 70, 74. Exacto, aproximadamente. Y Israel está 3.5 millones de petróleo diario, que eso es mucho. Eso es mucho, sí, eso es mucho y realmente... Y esas sanciones la van a afectar bastante. Exacto, entonces con el precio del petróleo vamos a ver qué ocurre, pero ahora mismo es muy difícil pues predecir, ¿no? Cómo va a cerrar el año el precio del petróleo, porque como le digo, está muy volátil por los conflictos políticos, por los conflictos geopolíticos. Y han dicho que puede subir hasta $100 el barril. Depende, estas son proyecciones. Yo personalmente no creo que suba hasta $100 este año. Pero podría pasar, pero como le acabo de comentar, según la organización, una de las organizaciones más importantes del mundo, que es la OPEP, se acordó de que se iba a aumentar ligeramente la producción para atender a la demanda, porque sigue habiendo mucha demanda a nivel internacional para comprar petróleo. A ver, aquí en la semana se estuvo hablando de que hubo una denuncia de que había una escasez de divisas en el país. ¿Qué hay de cierto en ese tema? Eso es un tema recurrente. O sea, todos los años vemos lo mismo. Como le digo, a ver, este país no está dolarizado. O sea, siempre, aunque dólares hay unas reservas internacionales netas y brutas del Banco Central que equivalen a 6.000 y pico de millones de dólares. Lo que no hay circulante, entonces. Sí, entonces sí hay circulante, pero entonces nosotros hemos hecho, sabe que 2 colocaciones de bonos globales en el mercado internacional de capitales en lo que va de año. En febrero hicimos una emisión en el extranjero, histórica, por cierto, que fueron 1.822 millones de dólares o 1.822 billones de dólares, de los cuales 1.000 millones fueron en dólares, que se colocaron a un plazo de 30 años. 1.000 millones de 30 años al 6.50%. Eso es lo que el cupón o el interés que pagaba el bono. Y los otros 822 millones fueron la primera vez que un país se grada una inversión. Grado de inversión significa que los otros países lo consideran como deuda especulativa o deuda de alto riesgo. Primera vez que un país de grado de inversión de Latinoamérica emite bonos en pesos. O sea, 822 millones de ese monto fue en pesos. Entonces la otra colocación fueron 1.300 millones, que fue la semana pasada. Es decir, que eso es lo que está haciendo Entonces está entrando dólares al país. Hay dólares. El tema es que también, o sea, incluso el Banco Central acaba de emitir un comunicado, me parece que fue ayer o antes de ayer. Antes de ayer emitió el comunicado que va a intervenir en el mercado cambiario. Miércoles. El miércoles, exacto. Va a intervenir en el mercado cambiario. O sea, dólares hay, pero también... No, o sea, el Banco Central, en mi opinión, está cumpliendo con su función. Porque el Banco Central está inyectando dólares a la economía. O sea, pero lo que pasa es que también los operadores que reciben esos dólares también pues hacen con los dólares, tienen que también pues vender los dólares, vamos a decir, de forma equitativa a todos los clientes. O sea, los dólares se venden baratos, ok. El Banco Central le vende dólares económicos a los bancos comerciales, pero también los bancos comerciales tienen que vender a todos los clientes de forma equitativa. O sea que no toda la culpa puede recaer sobre el Banco Central. También hay algunos agentes, no estoy diciendo que pueden que también no vendan el dólar en el momento... En un momento que consideren que no sea ventajoso para ellos, entonces aguanten con el dólar más y lo vendan cuando suba más la tasa. ¿Y cuál ha sido el desempeño de la divisa en el país? Lo que pasa es que el desempeño, la economía ha crecido a un ritmo muy acelerado. O sea, digo, en los primeros 5 meses del año la economía dominicana ha crecido un 6.6%. Entonces ya por ende, y también por el tema del precio del petróleo, que también ha subido, pues entonces eso hemos tenido la demanda para las divisas, porque una cosa es... Un tema es que digan que haya escasez, otro tema es que haya más demanda para divisas. Y yo opino que ha habido más demanda para divisas
por el tema de la alza de los precios del petróleo, se necesitan más dólares para comprar el petróleo y también ha habido por el crecimiento generalizado un 6.6%. Los sectores han crecido, necesitan también más dólares, sobre todo nosotros somos un país netamente importador. O sea, tenemos un déficit comercial con mayoría de nuestros socios comerciales o con todos. Entonces siempre vamos a necesitar muchos dólares. Entonces el sector ha seguido creciendo y las empresas y el sector empresarial necesitan más dólares. Pero ya eso se puede, ya el Banco Central dijo que iba a intervenir. Ok. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero, tal y como pensábamos, no nos iba a dar para todo lo que teníamos. Hay un tema que es importante abrir, los bonos soberanos. Los bonos que el Banco Central... Sí. Se emitieron los bonos soberanos, como tú habías dicho. Sí. Teníamos pendiente preguntarte si la gente cree que mientras más se endeuda el país, que ya hemos sobrepasado los niveles de endeudamiento del país, ¿qué hay de cierto en eso? Mira, hay la composición de la deuda. Antes, hace varios años, rápidamente le comento, sé que se está acabando. Sí. La composición de la deuda antes era que República Dominicana pues contrataba préstamos bilaterales con otros países, otros gobiernos, con otros organismos multilaterales, y el interés era variable. La composición de la deuda ahora en mayoría es deuda fija, es decir, bonos que se emiten en el extranjero, bonos soberanos. Y nosotros hemos colocado del 2013 hasta el 2018 $12,000 millones en bonos, 12 billones de dólares en bonos soberanos. 12 millones, 12,000 millones. 12 billones, estamos hablando del sistema numérico de Estados Unidos, 12,000 millones o 12 billones en los últimos 5 años. Eso es mucho. Entonces eso, pero a tasas muy competitivas para ser un país en vía de desarrollo. Entonces, respondiendo a su pregunta, que básicamente... Que si estamos por encima de lo que podemos pagar ya. De momento no, porque nuestro riesgo país sigue bien. Nuestro riesgo país, que es lo que indica el nombre, que cómo perciben los inversionistas internacionales al gobierno dominicano y si puede cumplir con sus compromisos de pago. Y nuestro riesgo país es menor al promedio de Latinoamérica. O sea que en ese sentido, eso nos permite colocar deuda todavía a precios económicos, claro, comparándonos con el resto de la región. Pero hay que proceder con cautela, porque todos esos intereses hay que pagarlos en algún momento. Y sí hemos emitido muchas, y estas 2 emisiones de este año, igual que las anteriores, han sido contemplados en el presupuesto del Estado, pero hay que proceder con cautela. Javier, gracias. Gracias a ustedes. Sí, temas buenos sobre los bonos se nos quedaron muchos temas, pero lo tendremos próximamente de nuevo en la siguiente sección el mes que viene. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos ahora al siguiente segmento. Gracias. Centro de Estudios Jurídicos NECA CEJUS. Impartimos diplomados, curso taller, conferencias, seminarios nacionales e internacionales, simposio, especialidades. Todas nuestras capacitaciones se realizan en el Salón de Eventos de ICIMED, calle Juan Sánchez Ramírez, casi Avenida Máximo Gómez, Gascue, Distrito Nacional. Para más información, llamar al teléfono 809-965-8643. Visítanos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, en Instagram. CEJUS RD. CEJUS, educando con sentido de responsabilidad social.